¿Quién que esté en esta sala ha sido en algún momento de su vida picado por una serpiente venenosa? ¿Nadie? Bueno, te cuento que es una experiencia muy dolorosa. Pero, ¿qué se supone que debe hacer alguien cuando está siendo afectado por un veneno que está dañando y deteriorando su vida, que está gradualmente llevándolo a la muerte, pero que él no sabe cuál es? ¿Dónde debería estar su atención? ¿En saber cuál es ese veneno que lo está matando? ¿O en buscar el antídoto que necesita para solucionarlo? Qué interesante. ¿Qué tal si les dijese que todas las personas que estamos en esta sala actualmente estamos siendo envenenados por un veneno silencioso que muchos estamos subestimando, ignorando, que está siendo normalizado en nuestra mente y que está gradualmente destruyendo nuestro criterio, afectando nuestro comportamiento, dañando nuestras relaciones? Quizás ustedes me dirían, nosotros no. Y es evidente que no me estoy refiriendo ni al azúcar, ni a los productos ultraprocesados, ni tampoco me estoy refiriendo al gluten. ¿Qué tal si en la inmensa variedad de pecados existe uno que sin que nosotros nos demos cuenta está envenenando nuestras vidas todos los días? Si ese fuese el caso, ¿en dónde estaría más tu atención? ¿En descubrir cuál es ese veneno? ¿O en buscar el antídoto necesario? En que nosotros podamos resolver cuál es el antídoto que necesitamos. Quizás, solo quizás, estemos interesados en los dos. Pero así como necesitamos saber cuál es ese veneno, también necesitamos ese antídoto. Y el antídoto que necesitamos no solo es el título del sermón del día de hoy. El antídoto que necesitamos también es nuestra esperanza, porque ese antídoto está disponible. De hecho, les cuento que hay un hombre en la historia de la humanidad que tenía esta enfermedad que tú y yo padecemos y que muchas veces no reconocemos. Y la palabra de Dios puede enseñarnos cuál es esa enfermedad, cuál es el veneno que la generó y cuál es el antídoto que necesitamos para solucionarlo. ¿Qué les parece si leemos Jonás, capítulo 4, versos del 1 al 11 juntos? Y ya coloca tu mente en modo observación y trata de captar todo lo que puedas. Presta mucha atención a los detalles. Leemos la palabra del Señor conscientes de que estamos leyendo la voz de Dios al contarnos esta historia. Capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. 4. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Verso 6. Presten mucha atención a esta parte de la lectura. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta,
Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Tremenda pregunta la del Señor para cerrar, ¿no? Hermano, este pasaje nos muestra que Jonás tenía un serio problema. Él tenía una enfermedad muy particular. Pero esto no fue solo escrito para enseñarle a Jonás y para enseñarle al pueblo de Israel que lo leía. Esto también fue escrito para enseñarnos a ti y a mí. Y este texto nos está dando un mensaje bastante confrontador del que tú y yo necesitamos meditar. ¿Saben cuál es el mensaje de este pasaje? Si tú y yo tuviésemos que expresarlo en una sola frase, hermanos, el enojo destruye. Escucha, el enojo destruye, pero la compasión edifica. Mírame un segundo. El enojo destruye. Lo que sea que agarre en el camino lo destruye, pero la compasión edifica. Así que tú y yo vamos a poder aprender en este texto dos bloques. Un veneno que mata es el que vamos a estar identificando y aprendiendo de él desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero después, todo veneno debe tener su respectivo antídoto. Después, desde el versículo 6 hasta el 11, vamos a ver un antídoto que salva. ¿Sabes algo? Quizás tú estás más enfermo de lo que tú crees al respecto. Y yo quiero suplicarte que oremos para pedirle al Señor que nos haga un poco más conscientes de la gravedad de nuestra condición, para poder anhelar con el corazón correcto el antídoto que necesitamos. Oremos, hermanos. Ora. No me escuches a mí simplemente orar. Ora tú. Pídele al Señor que te dé claridad del día de hoy. Oh Señor, ayúdame. Ayúdanos. Nos exponemos a tu palabra y anhelamos ser edificados por ella, porque lo necesitamos en gran manera. Te suplicamos, por favor, que puedas ayudarnos para que Cristo sea cada vez más visible en nosotros y tú seas glorificado en su nombre. Amén. Amén. ¿Qué les parece si vamos de una vez a que analicemos ese antídoto, ese veneno que mata? ¿Sí? Miren lo que empieza diciendo el texto y que nuestro pastor Pacheco introdujo, nos recordó, nos trajo a memoria. El texto empieza diciendo, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Véanlo allí. Esto le desagradó y se enojó. Pero, ¿qué fue lo que le desagradó? Le desagradó lo que Dios había hecho. Le desagradó la manera en la que Dios había perdonado a Nínive. Le desagradó. ¿Notan la raíz del enojo? Le desagradó. Y yo quiero preguntarte a ti, sincérate, hermano, a modo diagnóstico, así como cuando vamos al médico y nos hacen un examen para ver qué tal está la hemoglobina, porque una cosa es que tú te sientas anémico y otra cosa es que al chequearte la hemoglobina puedas ver numéricamente que estás muy por debajo de lo que tú creías que estabas. ¿Cómo reaccionas cuando algo te desagrada?
O quizás para ayudarte un poco más. ¿Qué tal el hogar? Cuando tu esposa no hace lo que te agrada o tu esposo no hace algo que te agrada. ¿Qué tal cuando tienes la razón y te llevan la contraria aún sabiéndolo? ¿Qué tal cuando tú das un consejo que sabes que es exactamente lo que va a suceder y tu entorno decide deliberadamente ignorarlo? Mira, no, nosotros no lo vamos a hacer. Y tú ves cómo van caminando en esa dirección y van a caer. ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿O qué tal el trabajo? Ese compañero que murmura. ¿Qué tal ese jefe abusador? ¿Qué tal ese empleado o esa persona de tu equipo de trabajo que deliberadamente te engaña mientras sabes que chismea de ti? ¿Qué tal el que te envidia y va por tu puesto? ¿Te agrada eso? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando no te agrada algo? ¿Qué tal el gobierno? Pastor, usted está diciendo eso, pero no es de gobierno que está hablando este texto. ¿Qué tal? ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando Dios no hace lo que nosotros creemos que Dios debería hacer con el gobierno? Porque eso es exactamente lo que está sucediendo con Jonás. Dios no estaba haciendo con las autoridades de turno en esa ciudad lo que Dios debía. No. Esa autoridad se arrepintió y salvando las diferencias significativas que hay entre Nínive y nuestra nación. La pregunta aquí es cómo estás reaccionando tú cuando algo no es de tu agrado. Cuando Dios no hace lo que tú crees que Dios debería hacer con tu país y sus autoridades. Cuando Dios no hace lo que tú crees que debería hacer con las otras personas. Hermanos, a modo diagnóstico, quizás no estamos tan bien como creemos que estamos. ¿Y sabes qué? Este texto no solo nos muestra cuál fue el origen de su enojo y nos ayuda a identificarnos con este veneno que es el enojo y que está presente en la vida de muchos de nosotros más de lo que creemos. No, como bien el pastor Pacheco nos estaba mostrando, vean qué es lo que pasa en el versículo 2. ¿Saben qué hace este hombre? Ora. Dice el texto que él oró, dice, y oró al Señor. No, bueno, un hombre de oración, imagínate. Y el contexto literario nos ayuda mucho, porque todo el capítulo 2 también es una oración. Pero en esta oración hay una postura completamente diferente de Jonás. Jonás estaba orando igual cuando estaba dentro del pez a punto de morir, con una actitud reverente, respetuosa, reconociendo la frase con la que termina el capítulo 2, la salvación es del Señor. ¿Qué pasó con ese corazón en el capítulo 4? ¿Qué pasó con su oración? Yo les voy a decir lo que pasó. Ahora está envenenado por el enojo. Un hombre de oración, un hombre que conocía la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que conocía la palabra de Dios? ¿Recuerdan lo que el pastor Pacheco nos enseñó? Nuestro pastor nos enseñó que estaba citando el Antiguo Testamento. Éxodo 34 estaba citando, pero no solo está citando Éxodo 34, hay muchas cosas interesantes aquí. Porque esa mención de que Dios es un Dios clemente y compasivo es la voz de Dios describiéndose a sí mismo. Pero ¿quieren que les cuente algo? ¿Saben qué pasó del versículo 1 al versículo 5 de ese capítulo 34? Miren qué interesante. Es Dios dándole instrucciones a Moisés para que él tomara las tablas. Dijo, trae de nuevo las tablas para que Dios las hiciera nuevamente. Ya va, ¿cómo que Dios hiciera nuevamente las tablas de los mandamientos? ¿Y qué pasó con las primeras? ¿Saben qué pasó con las primeras? Moisés, que no le agradó lo que había hecho el pueblo de Israel, las rompió. Y tú y yo podríamos decir, ¿qué? ¿Rompió las tablas que dice la Biblia fueron escritas con la mano de Dios? Sí, hermano. Tú no tienes idea lo que llegamos a hacer, lo que podemos hacer cuando estamos dominados por el enojo. Puedes recibir las tablas escritas de las manos de Dios y por causa de tu enojo romperlas en el piso. Ese Dios clemente y compasivo que le da una oportunidad a Moisés, cambia el corazón de Moisés tal que en los versículos posteriores a esa manifestación Moisés intercede por el pueblo de Israel, el mismo que le molestó. Y le pide, Señor, ten piedad de ellos. Le pide que les acompañe, les pide que le ayuden. Y Dios renova y proyecta su pacto con él, mostrando su clemencia y misericordia. Hermanos,
¿Ven cómo el autor de este texto está moviendo nuestro razonamiento? El pueblo de Israel, cuando leía esto, ¿sabía que estaban hablando de la descripción de Dios? Claro que lo sabía. El texto nos está invitando a ver atrás. Y cuando vemos atrás, ¿qué estamos viendo? ¿Será que estamos viendo el Génesis, capítulo 4? ¿Cuándo ocurrió el primer homicidio? ¿Cuándo ocurrió el primer asesinato que ha conocido la humanidad? ¿Saben qué era? Un hermano que no le agradó la manera en la que su hermano se relacionaba con el Señor. Y a pesar de la intervención de Dios que va, se acerca a él. ¿Y saben qué le dice? Capítulo 4, versos del 6 al 7, le dice, ¿por qué estás enojado? Tú que puedes pensar, no, pero es que si Dios interviniese en mi vida y me habla, si Dios me habla en persona, yo ahí sí me controlo. Bueno, a Caín le habló Dios en persona y su enojo lo controló y lo llevó a matar a su hermano. ¡Wow! ¿Qué tal un poquito más adelante? En el mismo Génesis, capítulo 37, los hermanos de José, molestos porque no les agradaba la manera en la que José estaba comportándose. Y tú y yo podemos identificarnos con ellos, pero dominados por el enojo, querían matarlo. A pesar de la advertencia de Rubén, querían matarlo, su hermano mayor, y no terminan matándolo, pero lo venden como esclavo y el veneno del enojo los lleva a ocultar y engañar al papá que amaban durante años. ¿Qué? ¿El enojo puede llevarme a ocultar un engaño durante años y hacer cosas indecibles con gente que amo? Sí, hermanos. ¿Qué tal un poco más adelante? En Éxodo capítulo 2, Moisés, un hombre ejemplar, criado en la cúspide, a pesar de su autoridad y de tener un puesto privilegiado en el gobierno, ¿saben lo que hizo este hombre? Enojado, vio a un egipcio, maltratar a un israelita. ¿Adivinen qué hizo? Lo mató. Lo mató. Vámonos un poco más adelante. Primera de Samuel, capítulo 20. Saúl, el rey Saúl, casi mata a su propio hijo de su sangre porque le desagradó que su hijo estaba apoyando a David. Hermano, sacó su armamento y lo lanzó a matar. Si el muchacho no fuese un hombre de guerra que lo esquivó, lo mata. Mata a su hijo. Pero ¿qué tal David? Un hombre conforme al corazón de Dios. No, ese sí seguro que es impecable. Bueno, ese hombre conforme al corazón de Dios, que no se atrevía a quitarle la vida a Saúl por honrar al Señor, ¿saben qué hizo dominado por el enojo? Fue a matar a Nabal. Y si no es porque Abigail lo agarra en el camino y lo salva, él iba a tomar venganza por sus manos. Hermanos, la Biblia nos está mostrando claramente la gravedad de la condición del enojo y nosotros en ocasiones lo ignoramos. En estos días leíamos Eclesiastés. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés? Capítulo 7, verso 9, dice, controla tu carácter en una equivalencia dinámica porque el enojo es el distintivo de los necios. Es lo que los caracteriza. ¡Wow! Hermanos, quizás estamos un poco más afectados por esto, de lo que tú y yo creemos, porque el mundo se ha encargado de normalizar el enojo en nuestra mente. Y a través de películas, de redes sociales, a través de familiares, a través de políticos, a través de personas en el trabajo, nos han hecho creer, y de hecho quiero que sepas que muchas personas tienen por ciento que en su entorno no van a darse las cosas bien, sino hasta que ellos se molesten como corresponde. Es un veneno que te está matando. ¿Nuestro Señor no nos advierte al respecto? El Señor Jesús, cuando fue a inaugurar su ministerio, cuando Él fue a empezar lo que muchos consideran la constitución del cristianismo, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, Él empieza con las bienaventuranzas. ¿Y sabes qué hace el Señor Jesús? Ahí mismo en el capítulo 5, versículos del 21 al 24, Él les dice, ustedes han oído que se dijo, no matarás. Está volviendo al Éxodo capítulo 20, a Deuteronomio capítulo 5, los mandamientos, no matarás. ¿Y saben a qué pone el Señor a nivel de matar? Pero yo les digo, si te enojas. ¿Qué? Está poniendo el enojo a nivel de matar. Y es tan importante, y sabe el Señor tanto la afectación sobre nuestras relaciones, que ¿sabes qué dice a continuación? Ahí pegado a ese versículo, el Señor dice, si tú vienes aquí, si tú vas a presentar tu ofrenda, te vas a acercar al Señor a alabarlo, y tú tienes un asunto no resuelto con tu hermano, suelta la ofrenda ahí. Vete y resuelve con tu hermano. ¿Será que el enojo tiene el poder? ¿Será que ese veneno tiene la gravedad de dañar nuestras relaciones?
Hermanos, es un asunto más serio de lo que nosotros creemos. Efesios, capítulo 4, lo estudiamos esta mañana. ¿Saben lo que dice el versículo 26? ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo enseñándonos ahí? Nos dice que el enojo, si tú permites que te controle, da lugar al diablo. Imagínate esto. La Biblia dice que ese es el modo en el que tú puedes dar lugar al diablo, permitiendo que el enojo te controle. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante, cuando muestra los distintivos de una persona que está dominada por el pecado, ¿saben cuál está mencionado allí? Enojo, arrebatos de furia, algunas versiones. El medio hermano del Señor Jesús. O sea, pensemos en una persona que se haya criado con el Señor Jesús. Bueno, Santiago es un medio hermano del Señor Jesús. ¿Qué dice él al respecto? Dice que el enojo humano no produce la justicia de Dios, capítulo 1, verso 9. ¿Son suficientes las evidencias? ¿O necesitamos más? ¡Wow! Dios nos ama. Y puede ser un hombre de oración que conoce la palabra de Dios y estar infectado por este veneno. Pero ese Dios clemente y compasivo es un Dios clemente y compasivo contigo y conmigo. Y Él ayuda, Él empieza su ayuda mostrándole el origen del veneno. Vean lo que dice el verso 4. ¿Ven la pregunta que hace el Señor? Dice, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y ahí, justo antes de hacerle la pregunta, vemos cómo el criterio de Jonás estaba tan distorsionado que en su oración, ¿saben lo que pidió? Quítame la vida. Ya va, esto nos informa, el contexto literario nos informa mucho. Porque ¿recuerdan qué es lo que Jonás hizo cuando estaba en la barca? Consciente de que estaba deshonrando al Señor deliberadamente, ¿qué hizo él? Él se arrepintió en la barca. Dijo, no, láncenme. Láncenme, espero morirme. No contaba con que el Señor tenía en mente un par de cositas. Hermano, ¿sabes qué? Así como Jonás estaba orando por pedir la muerte, tú y yo cuando estamos molestos queremos dividirnos, queremos separarnos, creemos que la solución está en me separo de ella, me separo de él, me voy para el cuarto, me cambio de trabajo, me voy del país, me desagrada algo que estoy viviendo con unos hermanos, me desagrada, boom, veneno, tomo decisiones. De las peores cosas que puedes hacer en tu vida es tomar decisiones envenenadas por el enojo. La muerte no es la solución. Separarte no es la solución. Dividirte no es la solución y frecuentemente hay muy poca sabiduría. Y detrás de eso está un veneno. Se llama enojo. Ahí en el verso 4, el Señor le pregunta, ¿tienes razón para enojarte? Bueno, pero él se lo acaba de explicar. Le dijo, no, yo estoy molesto por esto, porque yo sabía que tú, Él creía que sabía y lo que estaba haciendo era justificarse. ¿A quién se parece, sinceramente? Pero el Señor le va a mostrar que lo que él cree que es la justificación de su enojo, le pregunta al Señor con tanto amor, hermano, tanta piedad, ¿tienes razón para enojarte? Y él le responde. ¿Él le responde aquí? No. No le responde. Él se va a Sabasnieve a ver Caracas completa desde arriba. Bueno, aquí me voy a sentar porque tú vas a ver que antes de 40 días se van a... Hermanos, nuestra condición es mucho más crítica de lo que nosotros creemos. Estamos más envenenados de lo que nosotros creemos. Y el enojo es más grave de lo que nosotros creemos. Es un veneno que mata. ¿Saben por qué? Porque el enojo destruye. Pero la compasión edifica. Y aunque tú y yo podamos y necesitemos reconocer la gravedad de nuestra condición,
El Señor se está acercando a Jonás como se acerca a ti y a mí y nos pregunta, ¿tienes razones para enojarte? Porque el primer paso para poder sanar y recibir el antídoto que necesitamos es reconocer que lo necesitamos. A esta altura, ¿tú sientes que necesitas un antídoto? ¿Eres capaz de reconocer que ese veneno está presente en tu vida? Si miras tu historia y eres honesto, puedes reconocer que muchas cosas en tu vida se han dañado y están dañadas hoy por causa del enojo. No te dejes engañar por la violencia, porque no todos manifestamos el enojo igual. Pero cuando estás envenenado, estás envenenado. Yo puedo de manera pasiva tomar decisiones y hacer cosas muy horribles y trágicas sin necesidad de mostrarme violento. ¿Qué opinan ustedes? Algunos pensarían que de hecho esa es la peor manifestación del enojo. Hermanos, tenemos esperanza. Tú no tienes que seguir viviendo y dominado por ese antídoto, por ese veneno. Tú no tienes que seguir viviendo así. Porque ahora hay un antídoto disponible. Es un antídoto que sana y tú y yo vamos a poner toda nuestra atención en cuál es el antídoto que necesitamos. Veamos lo que dice la segunda parte de nuestro pasaje, versos del 6 al 11, un antídoto que salva. Miren la manera en la que empieza este texto. Y el Señor Dios dispuso. Es más, yo se lo sombré. Vean, el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. No, Dios lo libró, pues estaba muy incómodo. ¿Verdad? Pero miren lo que dice después el verso 7. Dice, Dios dispuso, vean lo que está sombreado en pantalla, dice, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Y más adelante en el 8 dice, Dios dispuso que un sofocante viento del este y el sol hiriera la cabeza de Jonás. ¿Cuál es el común denominador aquí? Dios dispuso. Quizás deberías empezar a entender que lo que no te agrada puede ser una circunstancia que Dios dispuso para tratar contigo. Dios puso la planta que lo alivió. Dios puso el gusano que dañó la planta y Dios puso el calor que le afectó en su cabeza. Dios dispuso. Dios dispone. Él está al control. Y está al control porque quiere ayudar a Jonás, y está al control porque quería ayudar a Israel, y está al control porque quiere ayudarnos a ti y a mí. Bendito sea mi Señor que dispone. Dios dispone siempre. Y si tú no estás atento, no lo vas a notar. Amados hermanos, ¿crees que Dios controla todo? ¿Dios dispuso librar a Israel de Egipto, sí o no? ¿Dios dispuso el maná y el agua que salía de la roca que dice la palabra es Cristo para guiar y proteger a su pueblo, sí o no? ¿Dios dispuso el cumplimiento de su promesa cuando estaban entrando a la tierra prometida, sí o no? Dios dispuso. Lo único que necesitábamos tú y yo. Y esto nos da tremenda lección porque a ti que todavía estás dudando sobre quién es Dios, a ti que todavía tienes alguna duda sobre la necesidad que tienes de Cristo, Dios ha dispuesto una solución para la gravedad de tu condenación. Tú y yo estábamos condenados por causa de nuestros delitos y pecados y Dios dispuso una solución. Cristo mismo descendió de los cielos y no tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que entregó su vida para que tú y yo pudiésemos ser sancionados por nuestros delitos y pecados en su cuerpo, dándonos ahora la oportunidad de creerlo, la oportunidad de ser restaurados, la oportunidad de ser justificados delante de Dios. Dios dispuso salvarte. Si no lo crees, no lo vas a notar.
Pero para ti que eres creyente, Dios también dispuso el día de hoy para decirte que aunque lo conozcas, ores, leas la palabra y estés consagrado a Él, tú también puedes estar envenenado. ¿Será que Dios ama a esta iglesia? Fue el mismo Dios que armonizó, que hoy, nuestro plan de lectura, el capítulo 22 de Proverbios, versículo 24, ¿lo leyeron? No hay problema, yo se los voy a leer, porque esto también lo dispuso Dios. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. ¿Dios dispuso esto? Dios está al control. Dios está al control y está dando una tremenda lección a Jonás, porque le está mostrando que él está confundiendo lo que muchos cristianos confundimos hoy: celo con enojo. Y no es lo mismo ni se parece. Él estaba molesto porque como el nombre de Dios, esta gente lo deshonra. ¿Cómo esta gente va a deshonrar el nombre de Dios? ¿Sí o no? No, esta gente lo que se merece es que Dios en verdad lo destruya, no que Dios tenga clemencia. Ok, Jonás, si eso es lo que realmente te hacía enojar, pues eso fue lo que tú dijiste arriba. Miren la pregunta que le hace el Señor. Dice, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Porque ya no estamos hablando de un enojo que está justificado en que la planta estaba deshonrando al Señor. ¿Saben qué quedó expuesto aquí? Que su motivación no tenía nada que ver con el celo. Tenía que ver con que estaba envenenado por el enojo. Y como si fuera poco, a esta pregunta Jonás sí le responde. Yo te voy a decir algo, es temerario responderle al Señor nuestro Dios así. Pero este hombre de oración, que conoce la palabra, fue capaz de responderle a Dios como tú y yo podemos ser capaces de actuar. ¿Vieron lo que dijo? Véanlo en el texto. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. ¿Qué tal esa respuesta? Respetuosa, ¿no? Hermanos, vean lo que está diciendo el Señor en la última pregunta. En la última pregunta, el Señor nuestro Dios nos deja claramente el antídoto. Le dice, tú tuviste compasión por esta planta, que tú no controlaste, porque de hecho tú no controlas nada. La recibiste un día y el otro día la perdiste, pero tú sientes compasión por ella y no debería yo tener compasión por esta cantidad tremenda de personas que ni siquiera pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿A qué les recuerda ese perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Hermano, eso que te desagrada en las otras personas, ¿crees que ellas llegaron a ser así de un día para otro? ¿Crees que tú razonarías igual si tú supieses todo lo que han vivido esas personas para llegar a ser como son? ¿No deberías tener compasión por ellas? Alégrate. Alégrate porque ahora tienes con qué hacer frente al enojo. Ahora tienes la herramienta más poderosa que ha existido y existirá. Tienes conciencia de la compasión que Dios ha tenido contigo y conmigo. Y ahora tú puedes tener compasión por otros. Y cuando salgas de aquí y el enojo se aborde a ti, te aborde, cuando algo que no te agrada se manifieste, tú vas a poder decir, está bien, me mordió la serpiente, yo estoy envenenado, pero yo tengo un antídoto que puedo ponerme, yo voy a meterme en mi habitación a orar, yo voy a aislarme al baño de la oficina si tengo que hacerlo, yo voy a callarme y apartarme en mi mente, yo voy a pedirle al Señor, Señor, recuérdame, por favor, como tú has perdonado
mis delitos y pecado a pesar de cuánto yo te he fallado. Porque si tú eres consciente de cuánto Dios te ha perdonado a ti, quedas inhabilitado para ser intolerante con otros. ¿Cómo puedes? Hermano, yo no quiero que termines este sermón sin ser consciente de lo que está sucediendo en este texto. ¿Ustedes se imaginan que el Señor nuestro Dios le hubiese contestado a Jonás? A ver, Jonás, ¿tú estás bravo? Porque tú sientes que yo estoy siendo considerado con Nínive, que se arrepintieron y dieron muestras importantes de arrepentimiento. ¿Tú? ¿Te imaginas que Dios le hubiese dicho así? Tú eres el mismo que yo le dije que hiciera algo y se fue en la dirección contraria. Tú eres el mismo que pidió que lo mataran y yo tuve que meterlo en un pez para... Tú eres el mismo que me pidió una oportunidad y yo se la di. Pero Dios no le respondió así. Dios dispuso cómo tratar con su corazón. Como dice Filipenses 1:6, que el que ha comenzado la obra la perfeccionará. Alégrate, porque hoy puedes ser consciente del veneno que está afectando tu criterio. Hoy puedes ser consciente del veneno que está afectando tu conducta y que está afectando tus relaciones. Y puedes pedirle a Dios que Él disponga a ayudarte, tanto como puedes cambiar tu corazón. Anímate, porque no tiene sentido, hermano, no tiene ningún sentido estar envenenado, tener el antídoto disponible y decidir despreciarlo. ¿Te parece lógico eso? Tú no eres de los que desprecia el antídoto. El antídoto que necesitamos está disponible hoy. Está en Cristo Jesús para ti y para mí, y su compasión puede conquistar nuestro corazón, cambiar nuestra conducta y permitir que las relaciones que vivimos brillen para glorificarle. Créeme, no existe una relación que esté tan rota, no existe una mente que esté tan depravada, no existe un cuerpo que esté tan enfermo como para que el antídoto de Cristo no pueda sanarlo. Tú y yo tenemos el antídoto que necesitamos y está en la compasión que Cristo ha tenido por nosotros. Hermanos, el enojo destruye. No juegues con él. Pero la compasión edifica. Edifica tu vida. Edifica tu conducta. Edifica tu entorno. Edifica tu iglesia. ¿Notaron que el libro se acaba con una pregunta abierta? Psst. Mírame. Medita en esto. Medita en esto. Medita de todo corazón en esto. Que tú y yo podamos meditar y ser gradualmente sanados. No lo olvides. No lo olvides. El enojo destruye, pero tú tienes la solución, porque la compasión edifica. ¿Qué te parece si oramos? Pidiéndole a Dios que nos ayude. Señor, pocas palabras delante de ti. Ayúdanos. Sánanos del veneno del enojo cuantas veces sea necesario. Si somos infectados en algún momento, permítenos acudir al antídoto con inmediatez. Y 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, dice tu palabra. Bendecimos tu nombre y te glorificamos y nos gozamos en tu voluntad. Glorifícate en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.